Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimados oyentes, según sea la hora y el país donde se encuentren escuchándonos en este primer día del año. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director de este programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca, pura y limpia de la Palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano, desde Canadá hasta el sur de Chile, y también en Europa, África, Arabia y Australia. Saludamos a todos nuestros seguidores en esos lugares y les damos la bienvenida una vez más a esta tercera etapa del canal, después de un imperativo y reciente terminado año sabático, donde, como saben, hemos tenido que suspender las emisiones del programa Encuentros, pero ya estamos aquí nuevamente para usted y para seguir siendo un referente en la red. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas hemos decidido exponer como primer tema del año el que lleva el título de este vídeo, usando los tres elementos: la razón, la conciencia y la palabra de Dios, porque si usted no usa la razón, no usa su aliada la conciencia y no usa la palabra de Dios en los siguientes 364 días del año, a usted le irá mal. Y precisamente, nuestro deseo y propósito, estimado oyente, en este primer día del año para usted es que le vaya bien. Pero no solo es un deseo que se dice a la ligera en estas fechas, no, sino que queremos verdaderamente ayudarle a que le vaya bien en este año. Si usa la razón, si usa su aliada la conciencia y si usa la palabra de Dios. Los tres elementos dados por Dios para que usted guíe bien su vida en este año, y queremos ayudarle. El mensaje será un poco más largo de lo normal, pero creemos que vale la pena que usted tenga paciencia para escuchar la verdad y la sencilla sabiduría de este mensaje. Le sugerimos que tome nota de cada punto expositivo y escuche el mensaje completo hasta el final. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas creemos sinceramente que la causa por la cual la gente se deja engañar en las iglesias, la causa por la cual hay tanta doctrina errada en las iglesias, la causa por la que proliferan tantos predicadores vividores en las iglesias, y la causa por la cual la gente hace tantas cosas mal a lo largo del año, todo esto es porque la gente no usa la razón, no escucha a su conciencia ni consulta la palabra de Dios, sino que se dejan llevar por la pasión, la emoción, la sinrazón, la tradición, la televisión, y están anclados en su rigidez mental, en sus pensamientos, prejuicios, tradiciones, cultura, comodidad, mundanalidad y religiosidad. ¿El resultado de todo esto? Sencillo. Resultado número 1. Miles de personas están fracasadas y desilusionadas en la vida cada año. Resultado número 2. Año tras año aumentan los vividores mal llamados pastores, pastoras y sacerdotes viviendo del cuento, porque se dan cuenta que la gente no razona, no escuchan la conciencia y porque saben que la gente no estudia las Escrituras y así se aprovechan de ellos. El resultado número 3 de no usar estos tres elementos es que millones de personas son engañadas en su alma, robado su tiempo, robado su dinero y luego robada su alma enviada al abismo eterno.
Y el resultado número 4 de no usar la razón, la conciencia y la palabra de Dios para las decisiones en la vida es que eso nos exige a nosotros esforzarnos más y más para poder ayudar a la gente a que use la razón, a que escuche su aliada la conciencia y como complemento usen la palabra de Dios para que les vaya bien en este año. Y también para filtrar todo lo que se dice y se hace en las mal llamadas iglesias cristianas del día de hoy que no valen para nada. Solo son criadero de gente religiosa. Solo valen para robar a la gente, engañar a la gente y condenar a la gente. Ese es el panorama que usted mismo puede evitarse en este año que empieza si desde hoy mismo se propone y recibe este mensaje. Y, con obediencia inmediata, empieza a usar la razón, a escuchar la conciencia y a consultar la palabra de Dios para que le vaya bien desde este primer día del año, para que no tome usted erradas decisiones y para que no sea engañado por los pastores, pastoras y sacerdotes y la cultura mundana del día de hoy. Todo el mundo se hace propósitos al inicio del año. Hasta nosotros mismos nos hemos hecho este propósito. Invitarle a que use la razón, a que use la conciencia y que use la palabra de Dios. Y de esta manera, punto número 1, usted se evitará muchos problemas en la vida en este año. Punto número 2, usted podrá comprender y darle sentido a su vida en este año. Y punto número 3, usted podrá salvar su alma de la condenación eterna si en algún día de este año el Señor le quitara la vida. Esa es la labor que nos proponemos todo este año. Nos esforzaremos mensaje tras mensaje en ayudarle a abrirle los ojos a usted. Nos esforzaremos en desafiarle a usar la razón a usted. Estaremos a su disposición todo el año para ayudarle a usted, para que use el don más precioso que Dios le dio, la razón. Dios le dio un trocito de Él que lo hace semejante a Él. Le dio la razón con su aliada la conciencia y le dio un manual, la palabra de Dios. Y así no sea usted una persona de rigidez mental, ni sea ignorante, ni engañada, ni le vaya mal en este año por guiarse por el engaño de los sentimientos, las emociones, la pasión, los pastores, la televisión y el corazón, metiéndose así en muchos dolores en su vida. Todo eso queremos evitarle, estimado oyente. Si usted está en un noviazgo en este año, si usted piensa casarse este año, si usted tiene problemas en el matrimonio, si usted está pensando en el divorcio, si usted es divorciado y piensa volver a casarse este año, si usted piensa en suicidarse, si usted piensa abortar, si usted piensa ir al psicólogo, si usted piensa comprar algo de gran valor como una casa o un terreno, si usted piensa hacer una inversión, si usted está pensando en pedir dinero al banco, si usted piensa meterse en deudas, si usted está pensando en tener un hijo, si usted piensa hacer una cirugía estética, si usted piensa en el error de tatuarse, si usted está pensando en alguna profesión, o si usted tiene algún otro plan o proyecto en su vida para este año, entonces pare. Ante todo, si usted se llama cristiano, usted necesita para todas estas cosas usar imprescindiblemente la razón, escuchar la conciencia y aplicar el filtro de la palabra de Dios para esos proyectos, o de lo contrario, usted fracasará en todo proyecto y ese proyecto saldrá mal, quedando atado quizás para toda la vida o para una gran parte de su vida. Así que, no tome decisiones impulsadas por sentimientos o por la emoción. No tome decisiones impulsadas por la pasión. No tome decisiones por lo que ven sus ojos, o sea, la visión. No tome decisiones por lo que le dicta su corazón. No tome decisiones simplemente por la primera impresión. No tome decisiones sin pensar, por impulsión. Y no se deje llevar por las novelas, el cine, el modelo mundano americano o por la televisión, sino que tome decisiones por medio de la razón, la conciencia y la palabra de Dios. Y si no sabe cómo hacerlo, escríbanos para ayudarle. Miles de personas endeudadas de por vida por no haber usado la razón. Miles de matrimonios han fracasado porque en el noviazgo no usaron la razón, no escucharon la conciencia y no consultaron la palabra de Dios y se llamaban cristianos. Miles de embarazos de solteras y vidas destrozadas, y todo por no usar la razón y dejarse llevar por la pasión o por la emoción. Así que, señoritas, mujeres, damas, señoras,
Cuidado con los varones que simplemente las conquistan por las palabras bonitas y la pasión. Ese hombre no le conviene. Aléjese hoy mismo de él o acabará destrozada, embarazada, abandonada y un día divorciada. ¿Quiere ese destino para usted? Entonces razone, razone, razone. Use la conciencia y estudiemos juntos en este año la palabra de Dios para que le vaya bien, estimado oyente. Ahora, dicha esta intensa introducción del primer mensaje del año, analicemos entonces ahora expositivamente en el resto del programa estos tres elementos que usted necesita para enfrentar correctamente este año: la razón, la conciencia y la palabra de Dios. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer elemento, la razón. La razón es el don más precioso que Dios le dio al hombre y a los ángeles. Como dijimos antes, la razón es como un trocito de Dios dado al hombre que lo hace semejante a Dios. Ahora, la razón tiene 4 enemigos: la emoción, la pasión, la ilusión y la rigidez mental. Entremos entonces en el primer enemigo, que es la emoción. El emocionalismo es el engaño por medio de las emociones con palabras sentimentales, palabras bonitas y música emocional que bloquean la razón, y eso es lo que hacen en casi todas las iglesias y lo que también hacen los hombres con las mujeres: despertar el corazón y manipular por medio de las emociones. El segundo enemigo de la razón es la pasión. La pasión, como enemigo de la razón, es el engaño que produce la sexualidad y bloquea la razón. Cuando una persona está controlada por la pasión, no hay quien la haga razonar y luego llegará el fracaso. Así que tenga cuidado con la pasión. El tercer enemigo de la razón es la ilusión. El ilusionismo es el engaño de los sentidos que bloquean la razón. Principalmente es un engaño que entra por la vista, o sea, por la visión. Y el cuarto enemigo de la razón se llama la rigidez mental, que es la actitud de no aceptar que uno puede estar equivocado. Hay gente que cree que el cielo es verde, y por mucho que uno le razone que no es verde, no cambian. Son como brutos animales irracionales, decía Pedro. Hay gente que cree que si un cristiano se suicida, se va al cielo, y de ahí no salen. Hay gente que cree que el emocionalismo pentecostal es verdadero y que el pentecostalismo es de Dios, y de ese engaño no cambian. Hay gente que cree en el absurdo de que Cristo está en la Eucaristía, y por más que la razón y la Biblia lo niegan, esa gente sigue con la mente rígida e incambiable. Hay gente que cree en la aberración de que Dios es mujer, y de esa abominación no salen ni razonan. Hay gente que por mucho que se ha dado cuenta que Cristo no vino, y eso demuestra que aún no vendrá, siguen con la mente rígida de que Cristo viene hoy y de ahí no se mueven. Señores pentecostales, si ayer predicaban que Cristo venía y no vino, eso es una bofetada para ustedes. Esa es precisamente la evidencia de que están errados y no tienen credibilidad, pero siguen irracionales creyendo esa herejía de que Cristo viene hoy. Es más, usted mismo verá que hoy, al final del día, Cristo no vendrá. Hay gente que aún sigue creyendo en el diezmo, en el ayuno y en el sábado, pero nada de estas 3 cosas están vigentes en todo el Nuevo Testamento. Todo eso está abrogado. Hay gente que cree que Dios elige solo a unos pocos para salvarse, y de ese sofisma e irracionalidad calvinista no se mueven. Al contrario, están orgullosos de creerlo, aunque no tengan nada que evidencie que ellos son elegidos de Dios. Señor calvinista, demuéstreme que usted es un elegido de Dios. Y si no está seguro de ser elegido o no es un elegido, entonces, ¿qué hace metido en una iglesia calvinista? Hay gente que cree que los testigos de Jehová son la esperanza del mundo, y en esa irracionalidad morirán, y pasarán un día a la sorpresa de la desesperanza eterna. Hay gente que cree en la política, que vota y que sigue a los mentirosos políticos, y en esa ingenuidad y engaño siguen y morirán sin razón. La política no vale de nada. Hay gente que cree que se puede divorciar, recasar por causa de adulterio, pero eso es falso, es contrario a la verdad. Hay gente que cree en la sandez de la evolución, sin razonar que,
De una explosión nunca sale orden, ni leyes, ni belleza, ni pensamiento, ni sentimientos, ni razón. Entonces, ¿cómo explica la evolución todo eso? De una explosión solo sale caos. Y la evidencia muestra que no hay evolución, sino involución, señores evolucionistas. Hay gente que cree ciegamente en la oración de fe y en eso de aceptar a Jesús en el corazón, cuando eso no existe en la Biblia. Están en rigidez mental. Y así podríamos seguir y seguir con cada uno de los ejemplos más significativos de cada secta cristiana del día de hoy, a cuál más irracional y a cuál más lejos de la palabra de Dios. Sin embargo, tristemente, tienen miles de adeptos que son como brutos animales irracionales, engañados cada día, cada semana y cada año. Católicos, adventistas, evolucionistas, prosperistas, calvinistas, pentecostales, testigos mormones unicitarios y un largo etcétera. Todos con ideas irracionales que van contra la objetividad racional, contra la conciencia y contra la palabra de Dios y estarán engañando a mucha gente en este año. Así que esa es nuestra misión en este año. Y en esta nueva y tercera etapa del canal, es hacer razonar a la gente, avisar a la gente y advertirles de los trucos de magia que se hacen en las iglesias del día de hoy, como la famosa lluvia de oro, las falsas liberaciones, las falsas sanidades, las falsas maldiciones generacionales, la Eucaristía y todo eso que imponen los pastores, pastoras y sacerdotes del día de hoy en sus templos. Cada triste domingo hay un show de magia religiosa en los teatros y circos llamados iglesias, porque la gente no usa la razón, no lee la palabra de Dios. Pero si usamos la razón, la conciencia y las escrituras, descubriremos las artimañas de estos magos predicadores del ilusionismo del negocio religioso y entonces les irá bien. Lo que distingue a los hombres de los animales, estimado oyente, es la razón. Pero toda esa gente que hemos nombrado antes, que se concentra en las iglesias cada domingo para ver el espectáculo, son como brutos animales irracionales, dice Pedro. No usan la razón. Mírelo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Estimado oyente, vivimos en un mundo opuesto por Dios donde la razón, las leyes físicas y la escritura son la autoridad. Todo lo que sucede fuera de estos tres elementos hay que desconfiar de ellos. Todos sabemos que los típicos espectáculos de magia en la televisión siempre tienen algo escondido, pues de la misma manera sucede en la religión. En cada culto, en cada show de cada domingo, en cada ceremonia en las iglesias, son como un acto de engaño de magia religiosa escondida. A propósito de todo esto que estamos hablando del espectáculo de magia de muchas iglesias, le voy a revelar algo muy importante que dice el Nuevo Testamento. Dios ahora no hace milagros públicos. Sí, ha oído bien. Los milagros solo fueron hechos en su día para demostrar que Jesús era el Mesías y para demostrar que el Evangelio de los apóstoles era el verdadero Evangelio. Pero, luego se terminaron los milagros. Tengo otra revelación para usted. Dios ahora tampoco hace milagros de forma individual, no hace ni uno. El que hace milagros o pseudomilagros individuales y en público es el diablo, porque el diablo tiene poder para hacerlo y tiene permiso de Dios para hacerlo. Se lo repito, el diablo tiene poder para hacer milagros y tiene permiso de Dios para hacerlos. Pero Dios no hace milagros ahora a favor del hombre ni del creyente. Entonces usted me dirá, por ejemplo, pastor, mi mamá en la iglesia se curó totalmente de cáncer sin intervención humana. Bueno, me alegro por usted y por su mamá, pero ¿qué ha hecho su mamá después del supuesto milagro? ¿Siguió yendo a la iglesia pentecostal? ¿O quizás siguió yendo a la errada iglesia católico romana? ¿Su mamá siguió en la misma vida religiosa adorando a María y rezando el rosario? ¿Siguió en la misma vida de pecado y error doctrinal de esas iglesias pentecostales? ¿O su mamá ha dejado la iglesia y se ha convertido al Señor Jesús por medio del Evangelio luego de ese milagro? ¿Qué ha hecho su mamá, estimado oyente, después del supuesto milagro? Pero, por cierto, ¿cómo sabe usted que ese milagro fue hecho por Dios? ¿Cómo? ¿Cómo me demuestra usted que ese milagro fue hecho por Dios?
¿Qué pruebas tiene para decir que es de Dios? Por el simple hecho de que usted le haya pedido algo a Dios, no significa que sea Dios el que le haya respondido, sino que recuerde que hay otro Dios con minúscula. Usted debería saber que el diablo escucha a la gente y hace milagros para engañar a los incautos de las iglesias, haciéndoles creer que es Dios, tanto en las iglesias católico-romanas como evangélico-cristianos, para hacerles creer que fue Dios. Dios ya no hace milagros ni públicos ni individuales, estimado oyente. Eso se terminó. Dios ahora solo manifiesta su poder por medio del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación del hombre. En el tiempo presente, Dios solo está interesado en sanar su alma, no está interesado en sanar su cuerpo, porque la enfermedad es un medio, no es algo para quitarse de en medio. Se lo repito, la enfermedad es un medio, no es algo para quitarse de en medio. Bien, hasta aquí con la reflexión más sustancial de este apartado de la razón. Entremos ahora en el análisis y comentario del segundo elemento de hoy, la conciencia. La conciencia es otro don maravilloso de Dios que es aliada de la razón. La conciencia ayuda a la razón en la decisión. Podríamos decir que la conciencia y la razón son como un matrimonio. La conciencia es la ayuda idónea del razonamiento. El razonamiento es el que guía y la conciencia avisa de lo bueno y lo malo. La razón calcula, prevé, medita, analiza, se anticipa, etc. Pero la conciencia solo es como una alarma que dice bueno, malo, bueno, malo. Es más bien como un robot, podríamos decir. La conciencia no habla, la conciencia solo salta como una alarma. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 15, que el hombre tiene conciencia y razonamiento. Precisamente, en este pasaje de Romanos capítulo 2, versículo 15, están bien claros los tres elementos de nuestra tesis del tema de hoy: razón, conciencia y palabra de Dios. En el canal tenemos también un tema específico de la conciencia más ampliado que usted puede escuchar. Le dejamos abajo en la descripción del vídeo el enlace para que lo vea y así no se haga muy largo este mensaje con este apartado de la conciencia. Bien, dicho también lo básico del tema de la conciencia, pasemos ahora al análisis del último y tercer elemento de nuestra tesis de hoy. Entremos entonces en el análisis y comentario del tercer elemento de nuestra tesis, la palabra de Dios. Mucho se podría hablar hoy de la palabra de Dios, pero solo diremos lo relacionado con el tema de hoy, analizando estos tres sencillos puntos para usted. Punto número 1. La Biblia es un perfecto manual de doctrina, conducta, sabiduría y principios éticos y morales. Por lo tanto, la Biblia es un manual necesario y es también un filtro necesario que Dios le dio al hombre para la vida y uno de los tres elementos necesarios para tomar decisiones correctas en este año. Por ejemplo, mire en pantalla un sencillo filtro que le da la Biblia y que usted debería usar antes de tomar cualquier decisión. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ese filtro debe aplicarlo usted a toda decisión en su vida si usted se llama cristiano. Fíjese la radicalidad de ese pasaje. Así debe ser usted en sus decisiones. Bíblico y radical. Punto número 2. Si usted se llama cristiano y no conoce, no maneja con soltura, no estudia o no consulta la Biblia para sus decisiones en el año y en la vida diaria, eso es rebelión. Lo hace ignorante y ambas cosas son pecado. Por lo tanto, si usted no conoce la palabra de Dios, usted ofende a Dios y segundo, a usted le irá mal en este año. Punto número 3. Para que las decisiones de este año sean correctas y conforme a la voluntad de Dios, los tres elementos, razón, conciencia y palabra de Dios, tienen que estar alineados correctamente. Es decir, si usted toma o va a tomar una decisión, pero alguno de esos tres elementos
razón, conciencia y palabra de Dios, no se alinea con los otros dos, no encaja con los otros dos, o se opone a los otros dos elementos, entonces usted no debe tomar esa decisión porque fracasará e irá contra la voluntad de Dios. Los tres elementos tienen que alinearse siempre, y normalmente los tres elementos siempre avisan a la vez. Por lo tanto, es una garantía y una maravilla tener estos tres recursos de Dios para que nos vaya bien en la vida en las decisiones de este año, estimado oyente. Bien, habiendo ya analizado nuestra tesis en sus tres elementos y llegados ya al punto clave de hoy, le decimos que si usted ha caído en la cuenta con este mensaje, que en su vida ha tomado malas decisiones, ha fracasado, ha fallado, le han salido siempre mal las cosas y ha sido engañado por algún pastor, pastora o sacerdote por no haber usado el razonamiento ni la conciencia, ni haber consultado la palabra de Dios, entonces, estimado oyente, usted ha pecado. Sí, ha oído bien. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cómo se perdonan los pecados, pastor? ¿Cómo? ¿Yendo a misa? No. ¿Yendo a confesarse? No. ¿Habiendo entregado su vida a Dios? No. ¿Habiendo repetido una oración de fe? No. ¿Creyendo en Jesús como Señor y Salvador? No. ¿Habiéndose bautizado? No. ¿Creyendo las 4 leyes espirituales? No. ¿Aceptando a Jesús en el corazón? No. ¿Hablando en lenguas? No. ¿Cumpliendo los mandamientos? No. ¿Pidiendo perdón a Dios? No. Nada de esto perdona sus pecados, estimado oyente, ni les salva. Entonces, pastor, ¿cómo se perdonan los pecados por haber tomado malas decisiones en la vida y por haberme metido en una iglesia falsa? ¿Cómo escapar de esa justicia divina y cómo limpiar la conciencia? ¿Cómo? He ahí la cuestión. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Tengo una buena noticia de esperanza para usted. La Biblia enseña que sus pecados se perdonan solo por medio del Evangelio. Así que, veamos entonces a continuación, en este primer día del año, el Evangelio verdadero, completo y jurídico para el perdón de los pecados por haber tomado malas decisiones en su vida y no haber consultado la razón, la conciencia ni la palabra de Dios. Escuche bien, estimado oyente. La salvación, el perdón de los pecados, no solo es algo racional y espiritual, sino que es también algo jurídico. La Biblia nos hace comprender y razonar que el Evangelio que salva y perdona los pecados tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. Por ejemplo, en una sala de justicia hay un juez. El Evangelio nos dice que Dios es juez. En una sala de justicia hay un delincuente. El Evangelio muestra que el pecador es un delincuente ante Dios. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, los mandamientos de Dios rotos por el hombre son la ley. En una sala de justicia, los delitos son la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados, dice la Biblia, son infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. En el Evangelio, Dios revela su justicia sobre el hombre. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el Evangelio, lo que le espera al hombre es el juicio por sus pecados. En una sala de justicia hay una condena. El Evangelio nos dice que el hombre merece la condena eterna. En una sala de justicia, lo que le espera al delincuente es la cárcel. En el Evangelio, lo que le espera al pecador es la cárcel eterna. En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido serán los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal que acusa al delincuente. En el Evangelio, un buen predicador es el fiscal ante el pecador. Y en una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Queda así bien demostrado con estos 2 ejemplos básicos, lógicos y contundentes, estimado oyente, que el Evangelio tiene un lenguaje jurídico y así debe ser predicado a los hombres para limpiar sus conciencias de sus pecados. Entonces, a continuación, vamos a combinar estos 12 elementos jurídicos de la salvación en 2 noticias, para obtener el verdadero Evangelio jurídico para el perdón de los pecados por haber tomado malas decisiones en su vida.
Empecemos por la mala noticia. La Biblia, que es la ley jurídica de Dios, muestra y demuestra que todo hombre y toda mujer ya están totalmente condenados y culpables ante Dios por los pecados que cometen diariamente en su vida. Esos pecados la Biblia los llama delitos y hacen al hombre delincuente. Ahora, por otro lado, este hombre delincuente tiene enfrente nada más ni nada menos que a Dios, que es un juez justo y por lo tanto Dios como juez justo debe aplicar su justicia sobre los delitos cometidos por el hombre. Es pura lógica jurídica, estimado oyente. Ahora, dicho esto, entonces llegamos a una triste conclusión lógica que el hombre delincuente tiene un problema grave y jurídico ante el Dios juez. ¿Cuál es ese problema jurídico? El juicio, la justicia y la condenación de Dios están sobre el hombre. Tremenda mala noticia. Por cierto, permítame un obligado paréntesis. Olvídese, estimado oyente, de esa mentira de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. La Biblia dice más bien que el hombre es delincuente y que Dios aborrece al hombre y el plan maravilloso que tiene para el hombre es enviarlo a la cárcel eterna. Bien, sigamos entonces. Ahora, entonces, ¿cómo librarse de esa situación de condena jurídica ante Dios? Recuerde que los pecados demandan que la justicia divina caiga sobre el hombre. Y si esa justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces, ¡zas!, el hombre estaría perdido en la cárcel eterna para siempre. Y de lo que se trata es precisamente de librar al hombre de esa condena eterna. Pero, escuche bien esto ahora, estimado oyente, y razone conmigo esta buena noticia jurídica siguiente. Si la justicia divina que merece el hombre cae sobre otro hombre que es perfecto, que nunca pecó y que se ofrece a recibir esa justicia divina, entonces hay esperanza de perdón para el hombre pecador y puede quedar libre de la cárcel eterna. ¿Me está siguiendo en este razonamiento? Entonces, la segunda y buena noticia, racional, jurídica y de esperanza que tengo para usted es precisamente que esa justicia divina que usted y yo merecemos recibir por nuestros delitos, esa justicia cayó sobre otro, cayó sobre el Señor Jesús, el hombre perfecto que es divino a la vez. Esta es la buena noticia, la noticia más grande jamás contada al hombre. Este es el Evangelio venido del consejo eterno del cielo. La justicia que el hombre merece recibir cayó en la cruz sobre el Señor Jesús. Hace unos 2000 años en la cruz, en Israel, Dios el Padre, el juez de todos los hombres, descargó sobre su Hijo Jesús, un hombre perfecto e inocente que nunca pecó, descargó la justicia divina que usted y yo merecemos recibir en la condena y cárcel eterna. ¿No le parece una noticia asombrosa, única, bíblica, racional, jurídica y jamás escuchada por usted en las iglesias? Pero espere un momento. Por el simple hecho de que la justicia divina ya haya caído sobre el Señor Jesús, eso no perdona automáticamente los pecados a todos los hombres. No. Esa doctrina falsa del universalismo del perdón de los pecados, por el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, no existe. Es otra doctrina falsa. Sino que Dios, el juez del universo, después de haber descargado su justicia sobre su Hijo, ahora manda a todo hombre y a toda mujer de forma individual, que para ser perdonado de sus pecados y ser libre de la justicia divina, todo hombre debe tomar dos decisiones en la tierra en su libre albedrío, según el mismo Señor Jesús lo dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera decisión. Todo hombre debe reconocer de forma concreta ante el juez del universo sus delitos cometidos en su vida y apartarse de ellos. O sea, el delincuente debe humillarse ante el juez. Esa es la primera de las dos condiciones para ser perdonado. La Biblia lo llama arrepentimiento. Por cierto, permítame otro paréntesis. Arrepentimiento no es pedir perdón a Dios, estimado oyente. No. No pedimos nunca perdón a Dios por nuestros pecados, sino que lo que debemos hacer es reconocer de forma concreta nuestros delitos ante Dios. Pedir perdón a Dios es un invento de la religión, no está en la Biblia.
Eso no es el arrepentimiento. La segunda decisión que debe tomar todo hombre y toda mujer ante el juez del universo, según Marcos 1:15, es creer el Evangelio. Y esa fe en el Evangelio tiene 3 partes, así que apunte por favor. La primera parte de la segunda decisión es que todo hombre o mujer debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus delitos cometidos en su vida. La segunda parte es que todo hombre y toda mujer debe reconocer que el Señor Jesús recibió en la cruz esa justicia divina que usted merecía. Y la tercera parte de la segunda decisión es que todo hombre o mujer debe apropiarse por la fe de esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Apropiarse por la fe de la justicia divina es como si usted tuviera una mano de goma que se extendiera hasta el Calvario y allí tomara la justicia que le cayó al Señor Jesús y la trajera a usted y le hiciera suya. Estas 3 partes que conforman la segunda decisión es lo que Marcos 1:15 llama el Evangelio, la justicia caída sobre el Señor Jesús. Así que, cuando todo ser humano, hombre o mujer, razona y obedece estas 2 decisiones, entonces el juez del universo declarará inocente a ese hombre. Limpiará su conciencia de culpas y el hombre podrá entrar un día en la gloria del reino eterno. ¿No le parece increíble, admirable y asombroso todo este razonamiento jurídico y bíblico de la salvación, estimado oyente? Si esto no le asombra, es que usted es de piedra y no usa la razón. Todo este razonamiento que le hemos dado con esmerado detalle no se enseña en el día de hoy en las iglesias, y usted tiene el privilegio hoy, en este primer día del año, de conocerlo. Por lo tanto, dicho esto, y para terminar, le aconsejamos que vaya a su habitación y allí, en sus palabras delante de Dios, obedezca las 2 condiciones que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15. Condiciones que le hemos razonado y detallado hoy para usted, para que tenga su conciencia en paz, para que sus pecados sean perdonados y para que sea libre de culpa por no haber usado la razón ni la conciencia ni haber consultado la palabra de Dios en sus decisiones en la vida, siendo que usted se llamaba cristiano. Obedezca hoy los 2 pasos que manda el Señor Jesús, estimado oyente, para iniciar así una nueva vida y limpia desde este primer día del año. Que así sea, que conste en acta. Bien, y hasta aquí entonces, estimado oyente, con el primer mensaje del año. Un mensaje práctico, doctrinal e intensamente expositivo en 2 partes. Primero, le hemos enseñado a usar la razón, la conciencia y la palabra de Dios para no pecar en las decisiones de la vida de este año. Y segundo, le hemos enseñado cómo se perdonan los pecados por no haber usado la razón, la conciencia y la palabra de Dios en todos estos años. ¿Se puede pedir un mensaje más completo para empezar el año? ¿Se puede pedir un mensaje más práctico para empezar el año? Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Que conste en acta. Bien, se nos ha hecho el mensaje un poco largo, pero mereció la pena explicarlo todo con detalle y aún mucho más se pudo haber dicho del tema. Pero, con lo dicho, es suficiente para usted. Para preguntas, consultas, consejería, comentarios, conferencias y demás, si quiere, escríbanos al nuevo correo del Ministerio Tinajas. Apunte, por favor, lo tiene en pantalla. Ministerio Tinajas, todo junto, @gmx.es. Se lo repito, ministerioTinajas@gmx.es. Y ahora, antes de despedirnos, estimado oyente, desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas queremos decirle que nos gustaría contar con su ayuda y su apoyo para sostener el programa a lo largo del año. Sin medios, usted sabe que no se puede hacer nada en la vida. Así que hacemos razonar sobre este tema a los oyentes y tocamos sus conciencias para que apoyen voluntariamente este ministerio virtual si usted se identifica con nuestro trabajo pastoral y si usted ha sido ayudado espiritualmente con nuestro trabajo. Por lo tanto, le solicitamos y pedimos que ayúdenos para seguir difundiendo la verdad.
Si los más de 40.000 seguidores del canal dieran tan solo $1 al año, si lo dieran, se podrían hacer muchos proyectos para difundir la verdad desde aquí. O, si tan solo la mitad de los 40.000 seguidores que tiene el canal dieran tan solo $1 por mes, se podrían hacer muchos proyectos en el Ministerio Tinajas. Así que confiamos en aquel pasaje de la Escritura que dice, pedid y se os dará. O aquel otro pasaje que dice, el que pide, recibe. Ahora sí, nada más, estimado oyente. Les ha compartido este primer mensaje del año quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí, en la nueva etapa de nuestro habitual programa Encuentros.